Hay momentos que dividen tu vida en dos, un antes y un después que nunca pediste. Esta historia no es fácil de contar, pero necesito que la escuches, porque en medio del dolor más absoluto descubrí que todavía podía respirar. A veces no nos damos cuenta de lo felices que somos, hasta que lo perdemos todo. Mi nombre es Julián Morales, y esta historia comienza como tantas otras, en la cotidianidad. Esa rutina que muchos llaman aburrida, pero que yo hoy daría todo por volver a vivir. Vivía con mi esposa Carla y nuestros 2 hijos, Mateo y Lucía, en una casa sencilla con un pequeño jardín, de esos que florecen más por amor que por habilidad para la jardinería. Carla era el tipo de persona que iluminaba una habitación con solo entrar. No era exageradamente extrovertida. Era cálida. Siempre estaba sonriendo. Siempre estaba haciendo listas. Siempre dejando notas en la nevera. Compra leche. Recuerda que Lucía tiene festival. Te amo. Hoy y siempre. Era profesora de primaria y amaba su trabajo con una vocación que me conmovía. Cada vez que hablaba de sus alumnos le brillaban los ojos. A veces llegaba a casa llorando por algún niño que no tenía lonche. Otras veces llegaba con dibujos que le habían regalado. Mateo, nuestro hijo mayor, tenía 9 años y una imaginación que no cabía en su cuerpo. Tenía una caja donde guardaba recortes de planetas, mapas de constelaciones y un casco de cartón que decía NASA. Soñaba con ser astronauta, y yo nunca dudé que lo lograría. Lucía era más terrenal, pero no menos mágica. Tenía 6 años, los cachetes siempre rosados y una risa aguda que se colaba por cada rincón de la casa. Cantaba, bailaba, gritaba. No sabía pronunciar la R, así que cuando decía «te amo, papito», sonaba como un canto tierno y quebrado. Nuestra vida no era perfecta. Teníamos deudas, peleas pequeñas, días de cansancio, pero cada noche nos acostábamos juntos, con los niños entre nosotros, viendo alguna película, contando historias o simplemente escuchando la lluvia golpear el techo. Si me hubieran preguntado entonces si era feliz, habría dicho sí, pero no tengo tiempo para pensarlo. Ahora daría todo por detener ese tiempo y quedarme solo un día más con ellos. El 24 de octubre de 2020 fue uno de esos días perfectos. Carla cumplía 34 años. La despertamos con un pastel improvisado y la canción más desafinada que Lucía y Mateo pudieron entonar. Le hicimos un dibujo familiar donde todos teníamos capas de superhéroes. Mateo decía que mamá podía volar. Lucía decía que mamá era invencible. Yo no corregía ninguno. En la noche salimos a celebrar a su restaurante favorito. Era un lugar cálido, con luces tenues y mesas de madera. Nos sentamos en la esquina de siempre. Carla pidió lasaña. Mateo, pizza. Lucía, helado, aunque aún no cenaba. Yo solo pedí tiempo. Tiempo para verla. Para grabar cada gesto en mi memoria sin saber que sería la última vez. La cena fue como tantas otras, pero también como ninguna. Carla sopló las velas y pidió un deseo. No me lo dijo. Solo me miró y sonrió con esa mirada de complicidad que compartíamos desde la universidad. «¿Qué pediste?», le pregunté. «No puedo decirlo o no se cumple», respondió. «¿Tiene que ver conmigo?» «Con ustedes. Siempre». Salimos del restaurante entre risas y abrazos. Mateo estaba somnoliento. Lucía se aferraba a su osito. Carla puso música bajita en el auto, una canción que solíamos escuchar cuando éramos novios. La noche era tranquila. El cielo estaba claro, y por un instante sentí paz, esa clase de paz que solo se siente antes del caos. Veníamos por la autopista, a menos de 80 por hora. Los faros del auto iluminaban el camino como 2 ojos cansados. La voz de Carla cantando suavemente, el ritmo de la respiración de los niños. Y de repente, todo cambió. Vi las luces primero, 2 faros como ojos furiosos viniendo directo hacia nosotros. Un camión, grande, inmenso. Vino de frente, invadió nuestro carril, y el mundo se volvió lento. Todo pasó en segundos, pero aún hoy lo revivo en cámara lenta. El grito de Carla, el intento desesperado de girar el volante, el sonido del metal aplastándose, el cristal estallando, el cuerpo de Lucía saliendo despedido hacia un lado, y luego, el silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. No había más música. No había respiración, no había voces, solo una oscuridad profunda, como si me hubieran sumergido en el fondo del mar. No podía gritar, no podía moverme, no sabía si estaba vivo, y en ese abismo de nada,
Me pregunté si aquello era la muerte, si así era morir, sin ruido, sin luz y sin despedida. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Podrían haber sido minutos, horas, días. No lo recuerdo. Solo sé que mi mente flotaba en una especie de limbo. No soñaba, no escuchaba, no sentía. Era como si me hubieran desconectado de la realidad, como si estuviera atrapado en una habitación sin puertas, sin ventanas, sin sonido, sin mí. Hasta que algo me sacó de esa niebla. Fue una voz suave, lejana, como si me llamaran desde un túnel. Julián, Julián, ¿me escuchas? Abrí los ojos, o al menos eso creí. Todo estaba borroso, blanco. Sentí un zumbido agudo en los oídos, como un televisor mal sintonizado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no me respondía. Un rostro apareció sobre mí. Una enfermera con cubrebocas, ojos cansados y manos cálidas. Sus palabras fueron lentas, suaves, como si no quisiera asustarme. Estás en el hospital. Tuviste un accidente, pero estás vivo, ¿de acuerdo? Estás vivo. ¿Y mi familia? Fue lo primero que pensé. Mi boca estaba seca. No podía hablar. Solo logré emitir un murmullo ininteligible. Quise preguntar por Carla, por los niños. Pero algo en la mirada de esa enfermera me dijo que no quería saber la respuesta. No todavía. Pasaron algunas horas, quizá días. Los médicos entraban y salían. Me hablaban de mi pierna rota, de las costillas fracturadas, del trauma craneal. Pero nada de eso me importaba. Solo una cosa me importaba. ¿Dónde está mi esposa?, pregunté finalmente con la voz rota. Hubo un silencio que lo dijo todo. Una doctora joven, de cabello recogido y ojeras profundas, entró a la habitación. Traía una carpeta en la mano. Pero no necesitó abrirla. Se sentó junto a mí. Me tomó la mano con una delicadeza que ya anunciaba lo peor. Julián, hiciste todo lo que pudiste. El choque fue muy violento. Tu familia no sobrevivió. No recuerdo si grité. No recuerdo si lloré. No recuerdo si respiré. Sentí como si mi cuerpo se partiera en 1000 pedazos, como si el corazón se deslizara hacia un pozo sin fondo, como si la realidad se fragmentara en miles de cristales que me atravesaban el alma. Mi esposa, mis hijos, todos, muertos. Yo, el único sobreviviente. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me dejaron? Los días siguientes fueron una niebla espesa. Lloré sin lágrimas. Dormí sin descanso. Soñé con ellos, solo para despertar gritando su nombre. Una noche soñé que Carla me acariciaba la cara, que Mateo me preguntaba si ya podía ir al espacio, que Lucía me decía, no llores, papito, estoy bien. Desperté empapado en sudor y lloré, como un niño perdido en medio de un bosque que ya no reconoce. No pude ir al funeral. Tenía la pierna inmovilizada, la cara vendada, el alma fracturada. Y aunque hubiera podido físicamente, no estoy seguro de que hubiera resistido emocionalmente. Mi madre, esa mujer de hierro que siempre había estado para mí, se encargó de todo. Viajó desde Puebla sin dudarlo, con el rostro desencajado pero la determinación intacta. Me hablaba con voz calmada, como si yo fuera un niño otra vez. Yo me encargo, hijo. Ellos van a tener una despedida hermosa. Tú solo trata de seguir aquí, un día a la vez. Colocaron 3 ataúdes juntos, blancos, sencillos, sin adornos innecesarios. Flores silvestres como las que Carla solía poner en la cocina, y una foto familiar al centro, esa donde estábamos en la playa, con Lucía montada sobre mis hombros y Mateo lleno de arena. Mi hermana me mostró fotos de la ceremonia, el salón lleno, los compañeros de Carla, los niños de su escuela enviaron dibujos. Un cartel decía, gracias, maestra Carla. Te queremos hasta el cielo. No pude soportarlo. Le grité a mi hermana que se fuera, que no quería ver nada, que no me mostrara más fotos de la vida que ya no tenía. Pero lo peor fue cuando me contó lo que pusieron dentro del ataúd de Mateo, su casco de astronauta, el dibujo de una nave espacial y una nota que decía, nos vemos en las estrellas, papá. Ahí fue donde sentí que me rompí del todo. 3 meses después del accidente, los médicos decidieron darme el alta. Físicamente ya podía caminar, con ayuda de una muleta, pero mentalmente, emocionalmente. Apenas estaba aprendiendo a respirar sin sentir que me ahogaba.
Volver a casa fue como entrar a un mausoleo. Una tumba con paredes pintadas de colores y olor a recuerdos. La puerta chirrió cuando la abrí. El eco de mi paso fue lo único que me acompañó. No hubo risas. No hubo gritos de papá. Solo silencio. Me quedé de pie en la entrada durante varios minutos. La mochila de Lucía seguía colgada en el perchero. Los tenis de Mateo estaban al pie de la escalera, justo donde los dejó. Fui a la sala. La manta con la que Carla se cubría estaba aún doblada en el sillón. Encendí la televisión solo para escuchar algo, cualquier cosa, pero nada me llenaba. Subí lentamente las escaleras. Cada escalón pesaba toneladas. Entré a la habitación de los niños. El osito de peluche de Lucía estaba en su cama con su moñito torcido. El casco de astronauta de Mateo estaba sobre el escritorio. Y en la pared, un calendario con las palabras: excursión el viernes, no olvidar. Tuve que sentarme. Sentí que el pecho se me cerraba. Volví a nuestra habitación. Abrí el cajón de Carla. Aún olía a su perfume. Aún estaban sus cartas, sus anillos, su bloc de notas donde escribía listas interminables. Esa noche pensé en morir. Saqué una caja de medicamentos. Me senté en la cocina. Abrí el frasco. Puse las pastillas sobre la mesa. Y lloré. Como nunca. La oscuridad me rodeó. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Miré la taza de Carla. Tenía un dibujo que Lucía le hizo con marcador permanente. Una casa, 4 palitos y un sol. Y fue ahí, en ese momento, cuando entendí que si me iba, su historia también se borraría. No podía dejar que eso pasara. No podía dejar que se convirtieran en olvido. Unos días después, mientras limpiaba el armario de Carla, encontré una caja que no había visto antes. Era una caja simple, de cartón, cerrada con una cinta rosa. Dentro había fotografías, recibos antiguos, cartas que nos escribimos cuando éramos novios. Y entre todo eso, una hoja doblada con el nombre de Lucía escrito con crayones en la esquina. Era una carta que Carla había escrito probablemente sin pensar que alguien la leería algún día. Una carta para los niños, una de esas cosas que ella hacía por amor, y que ahora era todo lo que me quedaba. Una carta para los niños, una de esas cosas que ella hacía por amor, y que ahora era todo lo que me quedaba. La abrí con manos temblorosas. Queridos Mateo y Lucía, si algún día mamá ya no está, quiero que recuerden algo. La vida no es justa. No siempre lo será. Habrá días tristes, días difíciles, días en los que sientan que el mundo es demasiado. Pero también habrá días hermosos, días en los que el cielo se vea más azul, días en los que una canción les saque una sonrisa. Y quiero que vivan para esos días, porque el dolor es parte de la vida, pero también lo es la risa. Sean valientes, sean buenos, y recuerden siempre cuánto los amo. Para siempre, mamá. No sé cuánto tiempo estuve con esa carta en las manos. La llevé al pecho, la besé, y sentí por primera vez en meses que ella seguía ahí, conmigo. No necesitaba señales del cielo. Esa carta era todo. Era una despedida y una guía. Una madre cuidando de sus hijos y de su esposo, incluso después de morir. Esa noche encendí una vela y le prometí que seguiría, que honraría su memoria, que escribiría su historia y la mía. Empezar terapia fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a abrir esa caja negra que había cerrado dentro de mí. La primera sesión fue por videollamada. No podía ni mirar a la cámara. La psicóloga se llamaba Ángela y tenía la mirada de alguien que había escuchado 1000 historias, pero que todavía se conmovía por cada una. No te voy a pedir que hables si no quieres, me dijo. Solo quédate. A veces solo estar ya es suficiente. Durante los primeros encuentros no dije mucho. Respondía con monosílabos. Evitaba hablar de Carla. Cuando mencionaban a los niños, se me hacía un nudo en la garganta. Pero ella tuvo paciencia y me enseñó que el duelo no se supera, se transforma, que no se trata de dejar ir, sino de aprender a convivir con la ausencia. Un día me dijo algo que me quedó grabado. Julián, tú no estás roto, estás en reconstrucción, y eso lleva tiempo, y lleva amor. Empecé a caminar al parque otra vez, a escribir mis pensamientos, a cocinar algo más que café instantáneo. Cada paso me costaba el doble, pero cada paso era también una declaración. Sigo aquí, todavía respiro.
La vida después de la pérdida es como aprender a caminar otra vez, pero sin piernas, o al menos sin el suelo firme al que estabas acostumbrado. Cada pequeña acción se convierte en un campo de batalla. Levantarse de la cama, desayunar solo, salir a la calle sabiendo que ya nadie te espera al volver. Después de meses en silencio empecé a escribir. Primero frases cortas, luego recuerdos, después cartas que no enviaré nunca, y finalmente, algo que parecía un diario. Le hablaba a Carla como si aún pudiera oírme. Hoy vi un niño con el mismo corte de pelo de Mateo. Me paralicé. Caminaba con una mochila azul, y por un momento juro que sentí que era él. Hoy soñé contigo. Estabas cocinando. Me miraste y dijiste: aún no es tu turno, Julián. Ve a vivir. Así pasaban los días. Un paso a la vez. Un recuerdo a la vez. Un dolor a la vez. Y un día, sin pensarlo, cociné de nuevo la lasaña que tanto le gustaba a Carla. No tenía el mismo sabor, pero tenía algo, una conexión, una forma de tenerla cerca. Volví al parque donde jugaban los niños. Me senté en la misma banca. Escuché el eco de sus risas, aunque solo vivieran en mi cabeza, y lloré. Pero esta vez no con desesperación, sino con amor. Con el tiempo las palabras que escribía empezaron a tomar forma. Lo que al inicio era solo desahogo se convirtió en un relato. Una historia. No una historia feliz. No una historia perfecta. Pero sí una historia real. Cruda, dolorosa, humana. Decidí publicarla. No por fama, no por dinero, sino porque sentí que si contaba mi historia, alguien más tal vez no se sentiría tan solo. El libro se tituló Todavía respiro, diario de un sobreviviente sin héroes. Lo autopubliqué en una plataforma sencilla, sin promoción, sin expectativas, pero pasó algo que no imaginaba. A gente lo leyó y me escribió. Madres que habían perdido hijos, padres que vivían con culpa, viudos, sobrevivientes, incluso personas que nunca habían sufrido una pérdida, pero que se sintieron conmovidas. Una mujer me escribió: no sabía cómo consolar a mi hermana cuando perdió a su bebé, hasta que leí tu libro. Gracias por ponerle palabras al dolor que todos callan. Y entonces entendí. Mi historia no era solo mía, era de todos los que alguna vez amaron y perdieron. Comencé a dar pequeñas charlas, al inicio con miedo, con la voz temblorosa, pero luego con el corazón en la mano. Hablaba del duelo, de la reconstrucción, del perdón y de esa fuerza invisible que aparece cuando crees que ya no puedes más. 5 años exactos después del accidente, decidí volver a esa carretera, a ese tramo maldito donde mi vida cambió para siempre. Conduje solo, sin música, sin distracciones, solo con los recuerdos como pasajeros invisibles. Me detuve al borde del camino, solo con los recuerdos como pasajeros invisibles. Me detuve al borde del camino. Apagué el auto, abrí la puerta y bajé. El aire era frío, el cielo gris, y en el arcén un árbol al que nunca había prestado atención antes. Ahí coloqué 3 girasoles, uno por Carla, uno por Mateo, uno por Lucía. Me arrodillé y hablé en voz alta. No sé si pueden oírme, no sé si están en algún lugar o si solo viven en mi mente, pero si están ahí, quiero que sepan que sigo, que no me rendí, que aprendí a vivir sin ustedes, pero nunca sin su amor. Gracias por haber sido mi familia. Gracias por enseñarme a amar. Gracias por convertirme en alguien mejor, incluso en medio de la ruina. Mientras yo siga respirando, ustedes seguirán vivos. Cerré los ojos, respiré profundo y por primera vez sentí que podía volver a casa. Esta no es la historia de un héroe, es la historia de un hombre roto, que eligió no quedarse roto para siempre. Una historia que no tiene un final feliz, pero sí un final posible. Porque a veces sobrevivir no es suficiente. Hay que elegir vivir, incluso cuando todo lo que amabas ya no está. Y si tú estás escuchando esto, si estás pasando por un duelo, una pérdida, una herida que nadie ve, quiero que sepas algo. Todavía respiras, y mientras lo hagas, hay esperanza. No estás solo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar, por sentir, por permitirte acompañarme en esta historia.
Todos cargamos batallas que otros no ven. Todos hemos perdido algo, o a alguien. Pero si algo he aprendido es que el dolor compartido duele menos, y que hablarlo, contarlo, recordarlo, también es una forma de sanar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no estás solo. Aquí estamos los que todavía respiramos, y seguimos. Déjame tu historia en los comentarios. Quizá alguien más necesite leerla. Y si quieres seguir escuchando relatos que conectan, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive, recuerda y respira.